es un placer estar aquí. Muchas gracias a Samantha Salas, a Tony, a la gente de la COR por organizar este congreso y por invitarnos. Las pláticas son cortas, así que voy a tratar de hablar un poco rápido, porque como ustedes saben, en cáncer de pulmón es uno de los cánceres que más descubrimientos ha habido en los últimos 2 años, que es fascinante, ¿no? Yo hace 20 años que hago cáncer de pulmón y los primeros 15 años lo único que publicamos fueron 15 estudios randomizados negativos. Y ahora en los últimos 6 meses tenemos 6 estudios randomizados positivos. Eso es increíble el cambio. Voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible, porque no sé exactamente cuánto sabe cada persona aquí, pero bueno. Vamos a hablar de terapia blanco, terapia target. Como ustedes saben, en esta terapia blanco de cáncer de pulmón, los targets, los blancos, son receptores, son genes que están mutados o translocados, son genes que están alterados, son aberraciones genéticas. Entonces, la más importante es EGFR, y estas son drogas que son para EGFR. Como ustedes ya deben saber, estas drogas ya hace años que usamos gefitinib, erlotinib, afatinib. Estas 3 ya se usan hace muchos años en el mundo. Y cotinib, de repente nunca había escuchado hablar, es el EGFR más usado en el mundo, ¿ya? Y a pesar que es el más usado en el mundo, ninguno de nosotros ha escuchado hablar. ¿Ya saben por qué? Porque se usa solamente en un país, que es en China, ¿ya? Y como en China tiene mucha más gente que todos nosotros juntos, hay 40.000 pacientes que usan icotinib. Entonces, cuando les pregunten cuál es el EGFR más usado en el mundo, es icotinib, ¿ya? Entonces, ahora tenemos información nueva de este año en ASCO acerca de dacomitinib, que no está aprobado todavía, y como ustedes saben, osimertinib está aprobado para la gente que falla los anteriores, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que vamos a revisar. ¿Cómo fue que se aprobaron estas drogas? Entonces, no podíamos invertir mucho tiempo en eso porque es bastante largo, pero como ustedes saben, básicamente, en pacientes con cáncer de pulmón que tienen el receptor EGFR mutado, en ese grupo de pacientes, y solamente en ellos, que en Estados Unidos y en Europa son 15%, pero aquí en Latinoamérica son mucho más, será porque tenemos conexiones con Asia. Yo soy peruano, por ejemplo, en mi país, la gente que tiene estos receptores llega hasta el 40%, creo que acá están ustedes entre el 20 y el 30%, yo trabajo en Miami y con la cantidad de latinos que tenemos estamos entre el 20 y el 30%, entonces es diferente en cada país la presencia del receptor mutado de EGFR, pero para todos esos pacientes, todos estos estudios que están aquí, que son 9, básicamente muestran que usando la pastilla, el anti-TKI, contra quimo, acá están las quimo, siempre los resultados de progresión libre de enfermedad fueron superiores para las 4 pastillas, para gefitinib, erlotinib, afatinib y ya después les enseño dacomitinib. Entonces, gracias a estos 9 estudios, empezamos a dar terapia blanco para cáncer de pulmón, porque antes de estos 9 estudios, todos los pacientes recibían quimo. Y como ustedes saben, la quimo solo les da 1 año de vida, ¿ya? El tiempo de media vida de un paciente en quimo es usualmente 1 año, 1 año y medio, no más. Gracias a esto, los pacientes ahora pueden sobrevivir 1 año extra en esta terapia y después de esto todavía pueden empezar la quimo. Por eso estos estudios son tan importantes, ¿ya? Y todos muestran, como decía, básicamente lo mismo. El hazard ratio, ustedes saben que cuando es menor de 1 y los intervalos de confianza no tocan 1, muestra que es significativo, ¿no? Por ejemplo, acá el beneficio es 52% de progresión libre de enfermedad, 46%, 65%, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los estudios que establecieron que estas drogas son las estándar a nivel mundial para pacientes que tienen la mutación. Siempre digo para pacientes que tienen la mutación, porque un paciente una vez me dijo, pero doctor, ¿por qué no me da a mí por si acaso? Yo no tengo la mutación, pero al darme quimo, deme una pastilla, si funciona bien, si funciona no. No, eso no se puede hacer, porque los pacientes que no tienen estos receptores viven más con quimo. Entonces, no es que también podamos darle la pastilla a todo el mundo a ver a quién le conviene y a quién no, no. Si usted le da la pastilla a uno que no tiene uno de estos receptores, el paciente no se beneficia y se perjudica porque el paciente viviría más con quimo. Ahora, el beneficio total de traer estas pastillas se ve aquí. Pues agarré un solo slide de un estudio, este es un estudio chino que se llama Optimal, que básicamente a los pacientes le daban la quimioterapia. Los pacientes que recibían el erlotinib, que fue lo que usaron,
¿no? Como los 9 estudios que les he mostrado, este estudio muestra que si usted es un paciente que tiene una mutación, vive más que los pacientes en quimo. Pero lo interesante es que una vez que el paciente falla la quimo, o una vez que el paciente falla la pastilla y se le da quimo, al final todos los pacientes reciben todo. Entonces, los pacientes viven más. ¿Por qué? Por ejemplo, estos pacientes que recibieron la terapia TKI, se les dio después quimo. Cuando fallaron ya las pastillas y las pastillas no servían, y ustedes ven que entonces la sobrevida del paciente con cáncer de pulmón ha ido de 1 año a darle 1 año extra con la pastilla, y cuando le hemos dado todo al paciente, llega casi a los 2 años, 2 años y medio. Por eso es increíble cómo hemos cambiado la historia del cáncer de pulmón gracias a estas drogas. Ahora, eventualmente todo falla. O sea, estos receptores EGFR mutan de nuevo y ya no son, los tumores ya no son sensibles a las drogas originales. Y como ustedes saben, cuando los receptores mutan, aparecen mutaciones nuevas, como esta 790. Esta está en un exón, que es el exón 20 del EGFR, y se llama una mutación 790. Esta mutación es la más común de todas de resistencia. Por esa razón, hace años que andábamos buscando droga para esta mutación, y como ustedes saben, para hacer la historia fácil, ya tenemos la droga que es osimertinib, que ya está aprobada y ya la usamos. Entonces, sin embargo, nosotros empezamos usando osimertinib para pacientes que habían fallado las otras pastillas. Entonces le dábamos a todos primero las otras pastillas, gefitinib, erlotinib, y cuando el paciente fallaba, le dábamos osimertinib cuando hacía la mutación nueva. Pero sin embargo, todo el mundo se preguntaba, pero si la pastilla es tan buena, ¿por qué no la damos al comienzo? Porque tenemos que esperar que falle otra pastilla. Entonces, eso es lo que pasó. Este estudio, que es muy famoso, que se presentó el año pasado en ESMO, se llama FLAURA. Básicamente lo que hizo fue tratamiento. Siempre estoy hablando de pacientes mutados, por eso les digo, ¿ya? Para no hacerla muy larga, siempre son pacientes mutados. En este caso son las 2 mutaciones más comunes, que son en el exón 19 y en el exón 21, que se llama L858R. Entonces, en estos pacientes el tratamiento estándar es darle gefitinib, erlotinib o afatinib. En este estudio se les dio gefitinib, erlotinib como control y se les puso en primera línea contra la pastilla nueva, que era osimertinib. Entonces ya no vamos a esperar que los pacientes fallen las pastillas, sino vamos a dar de frente el osimertinib. Y ustedes saben ya el resultado fue positivo. La progresión libre de enfermedad mejoró muchísimo cuando le dábamos desde el comienzo osimertinib en vez de esperar de darle las otras pastillas primero. Y por esa razón, osimertinib está aprobado en muchos países del mundo ya. En Latinoamérica está aprobado en varios países ya. Y la información de sobrevida, aunque es positiva, no es madura. O sea, esto todavía se va a volver a presentar más veces porque no hay suficientes pacientes muertos todavía para poder ver la sobrevida y compararla bien. Como ustedes se dan cuenta, todavía la mitad de pacientes no están vivos, entonces la data no está madura, como dice. Pero se nota que los pacientes en osimertinib viven más. A pesar que estos pacientes, por ejemplo, que fallan las otras pastillas, cuando tienen la mutación 790, se les da osimertinib, o se les da quimo, se les da otras cosas. Entonces, por eso a veces es muy difícil que estos estudios de sobrevida sean positivos, porque el paciente no le das en la vida una sola tratamiento. Cuando sale del estudio, le das otros tratamientos. Entonces, por eso sobrevida es un objetivo muy difícil de alcanzar en los estudios de oncología, porque ahora los pacientes viven más y tienen acceso a muchas líneas de tratamiento. O sea, al final tú no sabes cuál fue el que le salvó la vida, o sea, cuál de todas las líneas que le has dado, ¿no? Tú asumes que es la droga nueva, pero al paciente se le han dado muchas líneas de tratamiento. Bueno, lo que es nuevo, si ustedes fueron a ASCO este año, ahora en junio, vieron la presentación esta del grupo japonés. Este es bien interesante, porque bueno, hasta acá les estoy hablando de dar terapia con agente único. Estamos dando solamente, al comienzo dábamos gefitinib, erlotinib, afatinib, y les acabo de enseñar que es mejor dar de repente osimertinib desde el comienzo, ¿ya? Pero sin embargo, hace años que los japoneses le han dado vuelta a este concepto de agregar bevacizumab, Avastin, a erlotinib. Y ustedes se acuerdan, antes, hace unos años hubo un estudio de fase 2 que fue positivo, el Avastin mejora la progresión libre de enfermedad. Pero como es un estudio hecho en Japón, es bien difícil de que nosotros, el resto del mundo, lo aceptemos.
pero ellos han seguido insistiendo y este año ya no solamente tienen fase 2, ya tienen fase 3. Entonces, esto ya, o sea, no sé, es bastante controversial, pero estos son pacientes de fase 3 que son pacientes que tienen las mutaciones. Como les digo, toda mi presentación es pacientes de mutaciones, y a los pacientes, en vez de darles solamente erlotinib, le dieron erlotinib y bevacizumab, y ustedes vieron la presentación, la progresión libre de enfermedad mejoró cuando le das la combinación de estas dos drogas juntas, y la conclusión del estudio es que este es el new estándar para pacientes mutados, ¿ya? Entonces, eso es bastante controversial porque si ustedes fueron a ASCO, la mayoría de personas no estamos de acuerdo. Hay muchas razones por las que los estudios en Japón son diferentes aquí. Ustedes saben que, por ejemplo, en Japón la prevalencia de estos receptores es muy alta. En Japón la gente no fuma, la farmacokinética de la persona es diferente. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, cuando nosotros aprobamos en el 2001 docetaxel para cáncer de pulmón, nosotros le damos 75 miligramos por metro cuadrado. En Japón no se puede dar 75 miligramos por metro cuadrado porque nadie lo tolera debido al metabolismo de la droga. En Japón se da 60 nada más. Entonces, lo mismo con irinotecan para colon cáncer y otros cánceres. Entonces, es difícil tomar esto como cierto. Si ustedes lo creen bien, yo creo que la mayoría de gente en el hemisferio occidental no está listo a cambiar el standard of care. Y el otro problema es que estamos hablando de erlotinib con Avastin, y yo ya les acabo de enseñar un slide donde el paciente vive más con osimertinib. Entonces, de repente, este estudio debería ser repetido, osimertinib más bevacizumab, porque ya no vamos a usar mucho erlotinib en primera línea. Y el otro estudio interesante es otro estudio asiático con la droga dacomitinib. Dacomitinib es otro TKI, como se los acabo de mostrar, de segunda generación. Es como que está llegando tarde, ¿no? O sea, ya nosotros estamos dando la droga de tercera generación, que es osimertinib, y ellos todavía están publicando la de segunda generación. Pero básicamente es un estudio importante porque en este estudio están comparando dacomitinib con gefitinib, que para los asiáticos ha sido estándar por muchos años, y básicamente están mostrando que hay un beneficio grande. Acuérdense, el hazard ratio, ustedes le restan de 1, y ese es el beneficio que se ve. Y hay un beneficio, como ven, en la sobrevida, 34 meses. Eso es increíble. O sea, si tú le das esta pastilla a estos pacientes, viven 34 meses. ¿Ya? Como digo, es increíble porque están hablando con alguien como yo, que estoy acostumbrado de hace 20 años a que mis pacientes vivan 1 año. Ahora los pacientes viven 34 meses con esta pastilla y todavía no hemos empezado quimo. Cuando fallan, los ponemos en quimo. Entonces, es bien interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Entonces, es bastante controversial, por eso es que esto hay que discutirlo en otro momento. Nosotros tenemos estos TKIs de primera línea, estoy agarrando como ejemplo erlotinib, pero es lo mismo, erlotinib, gefitinib, afatinib, ¿ya? No sé si, no todos son médicos, entonces, estos son Gilotrif, Iressa, Gilotrif, Iressa y Tarciva, si alguien no está muy familiarizado con los nombres comerciales. Esas 3 drogas te dan más o menos 10 meses a 12 meses de vida. Y como les había dicho, el estándar antes era cuando falla el paciente, genera esta mutación 790, le damos osimertinib. Cuando le damos osimertinib a estos pacientes que han fallado a las otras drogas, el paciente estira 10 meses más la sobrevida, ¿ya? Y después hay que darle quimo. El problema es que hay un 40% de pacientes que no le podemos detectar esta mutación, entonces no reciben osimertinib y tienen que irse de frente a quimo. Ahora, con la información que les he presentado, ustedes pueden poner un paciente nuevo en osimertinib y de frente se vive 19 meses y de ahí va para quimo. Entonces, la mayoría de gente está tentada a agarrar que el nuevo estándar es este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este estándar, el 100% de los pacientes se beneficia de esta aproximación de los 19 meses. En este, que es el tradicional, de 100 pacientes, solo 60 terminan aquí, porque hay 40 que no les podemos dar osimertinib porque no tienen la mutación. Entonces, basado en ese argumento, probablemente esta aproximación sea mejor, pero es debatible y hay otros médicos que prefieren esta de aquí. Y les acabo de presentar la data de dacomitinib en el slide anterior, que el paciente puede estar 34 meses. Entonces, de repente,
Si ponemos aquí dacomitinib, ya no son 10, esto lo estiramos hasta 34 meses y después le damos osimertinib y son 44 meses. Entonces de repente la secuencia es mejor con dacomitinib. Pero con las drogas que usamos hasta el día de hoy, no, probablemente esta proceso es mejor. Entonces ese es el debate que todavía... La última droga que les acabo de presentar no está aprobada en ningún país, o sea que también de repente nunca se aprueba, entonces no tenemos que debatir nada, digamos, ¿no? Pero si dacomitinib se aprueba, ¿dónde la vamos a insertar? Esa es la pregunta. Lo ideal sería poner osimertinib con la última droga, dacomitinib, y ver cuál es la mejor. Las dos más potentes entre ellas, y así vemos, ¿ya? Bueno, no tengo mucho tiempo. Los ALK inhibitors son los otros, los que van a... El ALK es una translocación, es una fusión de dos genes, no es una mutación, ¿ya? Entonces, en este receptor tenemos aprobadas ahora a nivel mundial 4 drogas. Obviamente en cada país, sobre todo las últimas 2, en cada país toma años que se aprueben, ¿no? Entonces, lorlatinib ya viene pronto, va a ser aprobada pronto, esperamos, ojalá. Es la más potente de todas, pero no está aprobada todavía. ¿Ya? Voy a ir más rápido. Entonces, en los pacientes que resisten, o sea, ¿cómo probamos que estas drogas eran buenas? En los pacientes que tenían ALK, crizotinib mostró unas propiedades increíbles. A todos los pacientes los tumores se achicaban. Y lo mismo cuando pusimos crizotinib contra quimo, en este estudio, crizotinib mostró que los pacientes vivían más. Estoy hablando en todos estos slides de pacientes que tienen ALK. Después vino la segunda droga, ceritinib, y en pacientes que ya habían fallado la primera droga, igualito volvieron a responder. ¿Ya? Entonces, estas drogas son muy interesantes, porque a pesar que el paciente incluso falla, le puedes dar una droga nueva y volver a responder. Y obviamente esta droga también, ceritinib, la macharon o la pusieron en contra del quimo en un estudio randomizado y mostró que la droga es mejor, ¿no? O sea, darle terapia oral con ALK es mejor que dar quimioterapia. Así fue que el standard of care para estas drogas terminó siendo terapia oral ALK. La tercera droga que fue aprobada, que es esta, brigatinib, básicamente acá están simplemente, ya sabemos que es buena, ya sabemos que podemos rescatar gente, entonces este estudio con el cual el FDA la aprobó, simplemente estaban mirando cuál era la mejor dosis, porque ustedes pueden ver que los pacientes se benefician. Este es un estudio para gente que ha fallado las otras pastillas y ven que estos pacientes igual se benefician tremendamente con la sobrevida, a pesar que han fallado ya las otras 2 pastillas que les acabo de enseñar. Finalmente, este es ALEX, es la primera vez que comparamos 2 ALKs, 2 pastillas para ALK, una contra la otra, que es importante porque tenemos 4 pastillas y todo el mundo dice cuál será la mejor. Bueno, esta es la primera vez que comparamos. Alectinib es mejor que crizotinib, ¿ya? Definitivamente mejor, e incluso el alectinib entra al cerebro y por esa razón es el mejor tratamiento. Y la progresión libre de enfermedad en este asco la pusieron, increíble, ¿no? 34 meses. Un paciente en alectinib puede estar 34 meses sin fallar, ¿no? Y la otra interesante es que, todas estas drogas nuevas, ceritinib, alectinib, brigatinib, rescatan gente que ha fallado el crizotinib, la droga original, y lo más importante es que entran al cerebro, entonces necesitamos hacer menos radiación estereotáctica que la que hacíamos antes. Finalmente, la droga nueva es lorlatinib. Lorlatinib es muy interesante porque parece que es más potente que los demás. Estos son pacientes que se les dio otras drogas, 1 o 2 drogas, y todos casi respondieron a lorlatinib, y al final esto va a ser el futuro. Ustedes se acuerdan que tenemos antibiogramas. Cuando ustedes tienen un cultivo en el hospital, hacen un antibiograma para ver qué antibiótico funciona y qué no. Entonces, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Esta información es solamente en vitro, no es en pacientes. Entonces, ustedes tienen que ahora tenemos 3 drogas aquí aprobadas, bueno, 4, acá nos falta una columna, y estas son las mutaciones dentro del gen ALK. O sea, esta translocación ALK cambia, va cambiando, o sea, no es estática. En esta translocación se generan con el tiempo mutaciones dentro, y estas son todas las variantes. Y ustedes ven que si un paciente genera, por ejemplo, ALK, esta G122R, es resistente a todas las drogas originales, crizotinib, ceritinib, alectinib. La única droga que lo puede rescatar es esta de acá, que es lorlatinib, ¿ya? Entonces, lorlatinib es sensible prácticamente a todas estas anormalidades. Entonces, por eso parece que lorlatinib fuese la mejor. Entonces, como cuando aprueben lorlatinib, vamos a tener 5 pastillas, ¿y cuál va a ser la mejor para usar? No sabemos todavía, pero lo más probable, vamos a tener que hacer una tabla de estas y ver qué mutación tiene el paciente y basado en eso escoger la medicina, ¿ya? Y
Básicamente eso es todo. Muchas gracias.